Bueno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? ¿No? Bueno, voy a tratar de que se me escuche mejor. Me tengo que parar lejos de la cámara, pues en el video pasado salió mi nariz. ¿No? Es como que hay una nariz que habla en el video anterior. ¿Me escuchan ahora más o menos allá en el fondo, sí? Bueno, seguimos hoy con el curso. Estamos llegando exactamente a la mitad de nuestro curso. Los que están adelante, si les grito en la cara, les pido perdón. Sí, necesito que me escuchen atrás, así que tal vez tengan algún problema auditivo después del día de hoy. Perdón, en serio. Bueno, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? La clase de hoy vamos a seguir con la API de Spark. Vamos a tratar de ver cosas que son importantes de la API de Spark y que no vimos hasta ahora. Y vamos a hacer un ejercicio de procesamiento de logs, ¿sí? Que es uno de los casos más típicos y más habituales para lo que es Big Data, ¿sí? O sea, cualquiera que tenga un servidor web haciendo algo sabe que los logs se acumulan. En algún momento alguien dice hay que tirar todo esto a la basura, pero hay un montón de información, un montón de valor que se puede sacar de esos logs, y Spark es una herramienta interesante para hacer eso. Bueno, antes de eso vamos a desviarnos levemente del curso para volver a algo que vimos la semana pasada cuando habíamos procesado las obras de Shakespeare. Así que para despedirnos de Shakespeare vamos a cerrar un detalle que nos había quedado por ahí medio en el tintero. Habíamos hablado de la distribución de las palabras en las obras de Shakespeare y habíamos visto que la distribución no seguía la famosa ley de Zipf, ¿sí? Para el que no estuvo o el que no se acuerda, la ley de Zipf dice que si la primera palabra tiene frecuencia n, en un texto en inglés o en español o en la mayoría de los idiomas latinos, la segunda palabra tiene frecuencia n sobre 2, después n sobre 3, n sobre 4, etc. ¿sí? Es decir, que la frecuencia de la palabra depende del ranking en el que está en el orden de las palabras de la más usada a la menos usada. Bueno, Shakespeare no sigue esta ley que yo les había dicho que se cumple en la mayoría de los textos. Entonces me puse a ver con otros textos si efectivamente esto se estaba cumpliendo bien. Entonces, por ejemplo, probé con Peter Pan y otras cosas, y efectivamente es un tema propio de Shakespeare, ¿sí? Fíjense que la distribución de Peter Pan de la primera palabra a la segunda es prácticamente la mitad y así sucesivamente, ¿no? O sea, hay una diferencia entre la forma en la que se distribuye la frecuencia de las palabras en Shakespeare versus resto del mundo, ¿no? Otro ejemplo es, no sé, Los Miserables, por ejemplo, también pueden ver que la distribución es bien distinta, ¿sí? Si bien el ajuste no es perfecto en los dos casos, se nota en el gráfico que son distribuciones distintas, y se nota que las dos primeras, Peter Pan y Los Miserables, es más o menos igual, ¿sí? La diferencia está con Shakespeare. Bueno, me parecía que no estaba bien dejar esto sin tratar de encontrarle una explicación, aunque no tenga que ver con el tema del curso. Y el mismo Zipf, que era un lingüista muy importante, trató en un momento de explicar la ley. La ley de Zipf no tiene una explicación, ¿sí? Es algo que se cumple empíricamente, pero hasta ahora nadie le ha encontrado una demostración teórica. Sí, sí. Ay, me mataste. Me parece que son todas las obras. Me parece por los personajes que hay. Pero no estaría seguro. Sí. ¿Eh? ¿Macbeth es un soneto? No, Macbeth no, y está Macbeth. Sí, sí. Están los sonetos y están las obras también. Sí. Bueno, como les decía, la ley de Zipf no tiene una explicación. Simplemente es algo que se verifica empíricamente, y en un libro que se llama El principio del mínimo esfuerzo, Zipf intentó explicar esto diciendo que cuando la gente se comunica, ya sea oralmente o mediante libros o cualquier otra forma que use un lenguaje, trata de usar la menor cantidad de esfuerzo posible para transmitir la idea que quiere transmitir. O sea, uno trata de decir lo que quiere decir de la forma más concisa posible. Y se me ocurrió que esta explicación es en cierta forma un buen fit para el problema que nosotros encontramos, ¿no? Pues Shakespeare, o sea, como autor, y obviamente me estoy metiendo en un terreno que no es el nuestro, ¿no? Que es el terreno de la literatura, ciertamente no es alguien que se caracterice por escribir de forma concisa, ¿no?
¿no? Ustedes saben que Shakespeare, los que han leído Shakespeare, no es que va al grano, digamos, ¿no? De sus ideas, ¿no? Es como que hace hipérbolas alrededor de lo que quiere decir hasta finalmente llegar a expresar una idea. Entonces tal vez esta sea una buena explicación, ¿no? Si este es el motivo que justifica la ley de Zipf, sería lógico pensar que Shakespeare sea una excepción a la ley, ¿no? Entonces con eso tal vez cerramos nuestro misterio de la clase anterior, era por qué la distribución de Shakespeare no era la que esperábamos. ¿Qué tiene que ver esto con Spark? Nada, señores. Así que volvemos a Spark. Bueno, vamos a completar ahora la API de Spark. No la vamos a completar porque no la vamos a dar toda, pero vamos a terminar de ver las transformaciones y acciones que vamos a usar en este curso. A partir de acá vamos a ver más transformaciones y más acciones, pero acuérdense lo que habíamos dicho en la clase pasada, que con lo que vieron hasta ahora en teoría pueden hacer cualquier cosa. Espero que hayan hecho el ejercicio de pensar en problemas y en pensar si esos problemas que ustedes imaginaron se pueden resolver con las herramientas que vimos hasta ahora. Los que hayan hecho ese ejercicio, aunque sea en un viaje en el colectivo o en el subte o algo por el estilo, por ahí se encontraron que es bastante divertido, interesante o tal vez fascinante o como lo quieran llamar, ver cómo con esas pocas transformaciones y acciones que vimos pueden hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? O al menos los problemas que se imaginaron. Y si se imaginaron algunos problemas que no encontraron forma de solucionar, bueno, veamos si acá aparece la solución y si no, me vienen a hablar y tratamos de charlar de ver si hay una solución usando estas pocas primitivas o si realmente encontraron un problema que es difícil de solucionar en lo que es este paradigma, ¿no? Es un paradigma nuevo de programación, que es el paradigma de programación distribuido. Bueno, entonces vamos a ver más transformaciones y más acciones para agregar a las que ya conocemos. Empezamos con transformaciones. Acuérdense, las transformaciones toman un RDD y nos devuelven otro RDD, ¿sí? En principio una transformación no hace nada, ¿sí? Spark es lazy, no hace nada con las transformaciones hasta que alguna acción me dispare la necesidad de que Spark haga todas las transformaciones que estaban, digamos, encadenadas hasta llegar hasta esa acción que es el punto final, ¿sí? Bueno, ya vimos map, vimos filter, vimos flat map y vimos reduce by key. Ahora vamos a agregar las que no están en negrita, ¿sí? Que son esas que están acá. Bueno, la primera es map values. Map values es muy sencilla. Es una transformación que aplica un map a los valores de un RDD, ¿sí? Suponiendo que el RDD, nuevamente, está formado por tuplas de dos elementos, clave y valor, ¿sí? Si nuestro RDD es un conjunto de tuplas de tipo clave y valor, map values es un map que se aplica únicamente a los values. Si piensan 2 segundos van a ver que esto es muy fácil de hacer usando un map, ¿no? En donde simplemente la clave la copian y le aplican la función al valor de la tupla, ¿no? O sea, uno dice, no necesito esto. Bueno, y eso va a pasar casi con todas el resto de la API. Ustedes van a decir, yo esto no lo necesito porque ya lo sé hacer. Lo que van a tener acá es una forma de hacerlo más cómoda, ¿sí? En lugar de hacer el map y copiar la clave, usan un map values y listo, ¿sí? La clave acá entonces queda tal cual y a cada valor de esa tupla le aplicamos esta función. Esta es un poco más interesante, se llama map partitions. Ustedes saben que cada RDD está dividida en una serie de particiones. Perdón, ahora. Ahí estamos. Bueno, cada RDD está dividido en una serie de particiones. Cada partición tiene un conjunto de bloques. Eso en general no es responsabilidad del que programa, sino que es más un tema de infraestructura. Pero muchas veces el programador o la persona que desarrolla tiene que trabajar, digamos, en cooperación con la gente de infraestructura, diciéndole, estimando, por ejemplo, el tamaño que va a tener un set de datos. Bueno, ¿qué hace map partitions? Map partitions le va a aplicar una función a cada partición del RDD, ¿sí? Cada partición es un conjunto de registros. Entonces esta función map partitions tiene que recibir un iterable, ¿sí? Que es ese conjunto de registros que están en la partición. Para los que no están acostumbrados a lo que es un iterable en Python, piensen en una lista, ¿sí? Recibe una lista de registros
y tiene que devolver otra lista de registros, ¿sí? Esta función se usa bastante cuando uno quiere, por ejemplo, usar un algoritmo que haga algo sobre un subset del conjunto de datos, ¿sí? O sea, hago algo con esta partición y después de ahí saco datos para usar en las otras particiones. Un ejemplo bastante típico es, hay una versión del algoritmo a priori que se usa mucho en data mining, en donde uno dice, bueno, tomemos una partición de los datos, por ejemplo, un cuarto de los datos, calculemos el algoritmo sobre ese un cuarto de los datos y después con eso hacemos una pasada por el resto y ya sacamos el resultado final, ¿sí? Este es un ejemplo en donde tendrían que usar esta función. Esta sí es posible que sin esta función hay algunas cosas que no puedan hacer, porque hasta ahora no teníamos una forma de procesar una partición entera, ¿sí? O sea, la única forma que tenemos de procesar una partición de Spark es con esta función, ¿sí? Bueno, sample es una función muy simple que nos genera un muestreo de un RDD. Esto es muy útil cuando queremos probar un algoritmo que tarda mucho tiempo y en desarrollo obviamente queremos hacerlo con un pequeño muestreo del RDD completo, ¿sí? Le decimos si el muestreo es con reemplazo y la cantidad, el porcentaje de registros a tomar, ¿sí? Por ejemplo, acá tomamos el 20% de registros del RDD original con reemplazo, ¿sí? Con reemplazo quiere decir que el mismo registro puede estar más de una vez en la muestra, ¿sí? O sea, si en la muestra son 10 registros y yo digo toma la mitad, va a tomar el 1, el 2, el 3, el 1, el 4 y el 3, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Sí, todas las transformaciones devuelven un RDD. Sí, solo el sample, sí. La unión es también una transformación muy simple. Lo que hace es unir dos RDDs, ¿sí? Es como una concatenación de RDDs. Queda uno a continuación del otro. Esto se usa mucho, porque si ustedes tienen un RDD, por ejemplo, no sé, con datos de un log, se siguen generando entradas del log. Y los logs se generan no en un RDD, sino en texto. Entonces, lo que tienen que hacer es cada tanto ese texto que no está en el RDD, convertirlo en un RDD y hacerle la unión con todo lo anterior. Entonces ahí crece los datos completos. ¿Sí? Es la forma de hacer crecer datos, ¿sí? La pregunta es si los registros tienen que tener la misma forma. Yo creo que sí. Sí. Y una pregunta por ahí se están pensando es, ¿qué pasa si hay registros repetidos? ¿No? Si hay registros repetidos quedan los dos, o sea que no es una unión, ¿no? Porque la unión de conjuntos, si hay dos elementos, queda uno solo, ¿no? O sea, esta es una unión que no es una unión, es una especie de concatenación, por así decirlo. ¿Se entiende, no? Lo que digo, pues la unión en sí, no, si hay dos registros que son iguales, queda uno solo. En un conjunto no puede haber dos veces la misma cosa. Bueno, la intersección devuelve, obviamente, tomamos un RDD que es el primero, le pasamos otro RDD y devuelve la intersección, es decir, un RDD con los registros que aparecen en los dos. Esto también le pueden encontrar varias aplicaciones útiles. Distinct es muy simple, elimina de un RDD registros repetidos. O sea, unión seguido de distinct es unión. O sea, para hacer una unión hay que hacer una unión distinct, ¿no? Es decir, la unión sin distinct es una unión que no es unión, ¿no? Es así. ¿Qué cosa? ¿El distinct? En principio sí, es responsabilidad de Spark determinar qué hacer, porque depende, vos acordate que el distinct no hace nada, ¿no? Si después del distinct hay que ver en qué acción termina todo esto, ¿no? Para ver qué estrategia podés hacer con este distinct. ¿Sí? O sea, acá vos no estás generando un RDD que elimine los registros repetidos siempre y cuando no hagas una acción. Si vos haces RD2 igual RD1.distinct, Spark no hace nada. ¿Sí? No se puede hacer eso. No hace nada hasta que vos tomes alguna acción con eso y hagas algo. Si de ahí haces un take 1, solo necesita un registro. Entonces, con verificar que ese registro no esté en el otro, ya le alcanza. O sea, no tiene por qué hacer todo, ¿no? ¿Sabe? O sea, necesita un registro de un RDD que es el resultado de
que no esté repetido. Entonces, si ese no está, ya le alcanza. Hay distintas estrategias. Sí. Sí, todo devuelve un RDD siempre. Un RDD con sin elementos repetidos. Sí. Tienen que ser exactamente iguales. El igual de Python. Sí. ¿Hay triple igual en Python? No. Eso en PHP. En PHP el igual no funciona y hay triple igual, cuádruple igual. O sea, no sé. Ahí entramos, ahí entramos en temas de la API, de si es Scala, si es Python o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, en PHP uno hace igual, no es igual no es igual, entonces igual, es a lo mejor igual, y si no es que poner igual. ¿No? Bueno, no estoy seguro, habría que verlo. Tal vez le podés pasar una función de comparación, pero no estoy seguro de eso. Sí. Deja uno. Tienen que ser todos distintos a partir de ahí. Eso es lo que asegura Distinct, es que queden todos registros distintos. Esta obviamente también es muy útil, ¿no? Eso es. Bueno, sort by key. Esta también, igual que la otra, esta es todavía más violenta, ¿no? Esta ordena por clave, ¿sí? Suponemos que el RDD son registros de tipo clave-valor y nos queda un RDD en donde los registros están ordenados por clave. Le podemos pasar, si el orden es ascendiente o descendiente, ascendiente es el orden por default, que no sé por qué es el default porque nunca sirve, ¿no? Uno nunca quiere las cosas A, B, C, siempre quiere de mayor a menor, pero el default siempre es de menor a mayor. Y le podemos pasar una función que es la que va a usar para determinar el orden, ¿sí? Ahí sí podemos hacer lo que queramos para determinar cómo sacar el orden de ahí. Por ejemplo, si la clave es compuesta, es una tupla o algo así, hay que de alguna forma construir algo que sea comparable, ¿está bien? Que sea comparable entre sí. Especialmente si la clave tiene alguna estructura medio compleja. Bueno, este ya es más para la parte de infraestructura. Este lo que va a hacer, ¿cuál es? Va a ser agrupar un RDD en una cantidad de particiones menor, ¿sí? Se supone que este número tiene que ser menor a la cantidad de particiones que tenía el RDD, si no, no hace nada, ¿sí? Si yo tenía 20 particiones y le pongo 4, va a tener que juntar de a 5 en una nueva partición más grande, ¿sí? Sí. No tenés forma de controlar qué va a cada partición y no tenés control sobre el orden tampoco de los registros de un RDD. Un RDD es una colección sin orden de los registros. Sí. Lo tenés que hacer vos de alguna forma, vía programación de alguna forma. Por ejemplo, si tenés un timestamp o algo así, podés ponerlo como clave, ordenar por clave y demás. Pero un RDD en principio no está ordenado, salvo que uno le haya hecho un sort y ahí aparece el orden. Únicamente después de un sort. Sí. ¿Cómo es de nuevo? Sí. Sí. La pregunta es sobre las particiones. Las particiones son las particiones que vimos originalmente, sí. La cantidad de bloques en los que se divide el RDD, sí. Bueno, y repartition hace una repartición del RDD al azar, de forma de que las particiones queden balanceadas, es decir, que cada una tenga más o menos la misma cantidad de registros, ¿sí? Estas son cosas que hacen más al mantenimiento, ¿sí? de los datos que al procesamiento de los datos en el clúster. Finalmente, group by key nos va a agrupar los registros del RDD por clave, ¿sí? O sea, después de aplicar un group by key, el RDD nos va a quedar con tuplas que van a tener clave y como valor va a tener un iterable de todos los valores que compartían esa misma clave, ¿sí? Esto uno lo hace para después eventualmente hacer algo, ¿sí? Sobre cada uno de los registros de las claves, ¿sí? Es como el reduce by key sin operación, ¿sí?
Es un reduce by key que no hace nada con los valores, simplemente los deja en una lista en el mismo registro. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Sí. Acá te cambia el valor, o sea, te cambia el registro, sigue siendo de tipo clave y valor. Lo que pasa es que el valor ahora es una lista. Es igual. Sí, ahora todos los valores que compartían la misma clave quedan en una lista. Queda una tupla que tiene como clave la clave y como valor la lista de todos los valores que tenían esa clave en el RDD. Bueno, esas son las transformaciones. Vieron, no fueron muy distintas y en general, pensándolo un poco, varias de estas se pueden hacer con lo que ya sabían antes, ¿sí? No es nada nuevo, sino que son herramientas para hacer las cosas más cómodas o algunas cositas nuevas que pueden ser útiles. Acciones. Acciones nos faltaban poquitas, ¿sí? Habíamos visto la mayoría de las acciones importantes como reduce, take ordered, esas ya las habíamos visto. Así que vamos a ver algunas nuevas. Esta ya la habíamos visto, count, devuelve la cantidad de registros en un RDD. Después vamos a hablar bien del tema de caché, de cuándo cachean un RDD o no. Pero por ahora acuérdense que hay que tener cuidado con count, porque count es una acción. O sea, count dispara toda la secuencia de transformaciones hasta llegar a poder contar la cantidad de registros que hay. Si ustedes hacen un count y después hacen otra cosa que implique otra acción, va a hacer 2 veces todas las transformaciones, a menos que hayan cacheado el resultado, ¿sí? A veces uno se olvida, uno dice, hice un count y después hice algo, ¿no? O a veces uno hace un count de curiosos, ¿no? A ver cuántos registros son, 23.000, bueno, ahora hago lo que me interesa. Y ahí está haciendo 2 veces todas las transformaciones, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, count es una acción igual que un collect, que un take o que cualquier otra. First es muy simple. Devuelve el primer registro de un RDD, es exactamente lo mismo que un take 1. Take sample es el equivalente al muestreo, pero ya en una acción. O sea, el sample me devuelve un RDD con un muestreo del RDD. Take sample me devuelve una lista de registros en Python, ¿sí? Con un muestreo del RDD. O sea, esto viene a la memoria del driver, no es un RDD nuevo. Esto quizás muestra claramente la diferencia entre una transformación y una acción, ¿sí? La transformación crea un RDD nuevo, la acción devuelve algo en el formato que sea el lenguaje que estamos usando. En nuestro caso en Python nos devuelve una lista de registros. Y acá va, si usamos el reemplazo o no, y ojo acá, antes iba el porcentaje, acá estoy casi seguro que va la cantidad de registros, no el porcentaje. O sea, ahí no va 0,5, ahí va 500, 20, 23.000, la cantidad de registros que ustedes quieran en el driver. ¿Esto por qué es? Yo interpreto que es porque, como esto viene al driver, uno tiene que evitar que la memoria explote, ¿no? Y si uno dice el 20% del RDD, depende del tamaño del RDD, ¿no? A lo mejor el 20% del RDD funciona bien un lunes y el viernes ya no anda más. Pero si uno dice 500 registros, son siempre 500 registros independientemente del tamaño del RDD. Entonces, si alguien les pregunta por qué sample toma un porcentaje y take sample toma un número, ahí tienen una explicación medianamente coherente, espero, para darles de por qué la API es distinta, ¿sí? En ese sentido. Bueno, y finalmente Save as Text File toma el RDD y lo vuelca en un archivo de texto, ¿sí? Esto obviamente es muy peligroso si el RDD es muy grande, ¿no? Pues están generando en el driver, en el file system del driver, un archivo con todo el RDD, ¿sí? Así que hay que usarlo con responsabilidad o no intentar eso en sus casas, ¿sí? Bueno, y a propósito, sí, si entra en memoria, pero si funciona un collect, funciona un save as text file, pero la única forma de saberlo es probando, ¿no? Tal vez. Bueno, al respecto, los quiero felicitar a todos porque han logrado destruir Amazon. Enhorabuena. Entre todos han colaborado a la destrucción de lo que antes conocíamos como Amazon, que era una cosa muy linda, que tenía un montón de servidores y funcionaban todos muy bien, hasta que todos ustedes quisieron hacer algo con Spark exactamente al mismo tiempo. Así que muchos de ustedes, hoy no estaba funcionando la instancia que les dimos para practicar,
Bueno, en primer lugar, disculpas por eso, y en segundo lugar, es culpa de ustedes, así que ¿no? Disculpas, pero hasta ahí. Y a la brevedad lo vamos a estar arreglando, ¿sí? Ustedes no rompieron nada, realmente tiraron abajo un servidor de Amazon, así que bueno, bien por eso, ¿no? Es parte del curso ver cómo las cosas se caen y se destruyen. Yo lo dije en la primera clase, ¿no? Quieren ver cosas que fallen, este es el lugar, y ya lo han visto en carne propia, ¿no? Lo han hecho ustedes mismos. Así que hemos pasado ese ejercicio, ¿no? Vamos a poner ejercicio, destruir Amazon, listo, check. Bueno, en 24, 48 horas vamos a estar ya arreglándolo, ¿no es cierto? Está más o menos bien. Si de acá a 2, 3 días la instancia de ustedes no volvió, ahí manden un mail a academy@mulesoft.com y en todo caso les daremos una instancia nueva si es que esa no pudo volver, ¿sí? Pero dennos unos 2 o 3 días y ahí debería volver. Acuérdense igual que los ejercicios que les damos para hacer no tienen un vencimiento la siguiente semana, sino que terminan todos al final del curso. Así que todavía no hay nadie en ninguna situación de deber nada. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Lo único que les pido disculpas si quieren llegar y practicar, a los que justo se les cayó la instancia, que no lo van a poder hacer hasta que la podemos arreglar, ¿sí? Pero bueno, perdón por eso. ¿Sí? ¿Quién quería preguntar? No, pérdida de datos no hay. O sea, los datos no se perdieron. Lo que cayó fue el servidor estrepitosamente. Bueno, count by key también es una acción. Esta es una acción extraña porque nos devuelve un diccionario de Python, un hash, en donde la clave es la clave del RDD y por cada clave nos dice la cantidad de registros que tiene asociada esa clave. En varias situaciones de emergencia esto es muy útil, ¿no? Uno dice, bueno, ¿hay alguna clave que tiene 2 millones de registros acá? ¿Está pasando algo extraño? ¿Por qué este programa que yo hice está funcionando peor de lo que yo me imagino? O sea, a lo mejor hay una clave que tiene 20 registros y otra 22 millones. ¿Eso estará pasando? Bueno, uno lo puede verificar con esta acción, ¿sí? Hace un count by key y eso devuelve, como les decía, un diccionario de Python en donde las claves de ese diccionario son las claves y el valor es la cantidad de registros que tiene asociada a cada clave. No sé si más allá de ese chequeo hay algún algoritmo en el cual pueda ser útil. Después me dicen ustedes si encontraron una utilidad en algún programa para esta acción. Para la frecuencia de las palabras, sí, por ejemplo. ¿Ves? Ahí tenés un caso de algo que ya sabíamos hacer de otra forma. Si tomamos cada palabra como cada clave y ponemos un número, un 1 o algo así, un count by key nos dice la cantidad de veces que aparece cada palabra. Sí, señor. Bueno, joins. Acá tengo que proceder con cierta precaución. Por un lado, no quería dejar afuera del curso cómo hacer joins en Spark. Por otro lado, realmente tengo que decirles que uno en general trata de no hacer joins en Spark, ¿no? Porque si uno tiene realmente datos muy masivos, lo que a uno no se le ocurre hacer con datos muy masivos es hacer un join de dos sets de datos que son muy masivos. Los que hayan trabajado con base de datos saben que uno puede tener una base de datos, muchos registros, millones de registros, no sé, 1000 millones de registros. Pero si uno tiene 1000 millones de registros, lo que no puede hacer es un join de esos 1000 millones de registros con otra cosa, porque ahí no hay base de datos que aguante, explota. Pero lo que sí podemos hacer es joins de un set de datos que es muy grande con uno más chico. Eso sí tiene, en general, mucho sentido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos, no sé, tenemos pocas claves posibles, tenemos muchos registros y cada clave tiene, no sé, datos, como el nombre de la clave o algo por el estilo, y queremos hacer un join para tener ese nombre en algún momento. Ahí tenemos un set de datos muy chiquito, que es por cada clave cuál es su nombre, su título, lo que sea, y después todo el set de datos grande. Ahí sí tiene sentido hacer un join. Así que habiendo hecho este pequeño disclaimer, les cuento cuáles son las opciones de join en Spark. Bueno, tenemos en general los típicos joins que todos ustedes seguramente conocen, los que trabajen con base de datos o con el modelo relacional. El primero, que es Cartesian, es un producto cartesiano de un RDD con otro. Es decir, por cada registro de un RDD genera un nuevo registro con cada uno
del otro RDD, ¿no? Si teníamos A, B y C y 1, 2, 3, genera A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ¿sí? O sea, esta es realmente una operación peligrosa, ¿no? Si ustedes tienen dos RDDs grandes, hacen un producto cartesiano y explota cualquier cosa conocida, explota. Después tenemos el left outer join, el right outer, el full outer y el join común. En el join común, que es el inner join, para hablar bien, lo que hacemos es juntar los registros de un RDD que tienen igual clave con los del otro RDD, ¿sí? En el left outer, además de hacer eso, incluimos los registros del RDD de la izquierda, por así decirlo, que no tengan una clave en el otro, ¿sí? En el right outer incluimos los que coincide la clave y los que están en el de la derecha, ¿está bien? Esas son todas las opciones. O sea, todos con todos, solo que la clave coincida más los de la izquierda que no tienen uno en el de la derecha, o que la clave coincida más los de la derecha que no coinciden en la clave. Esto, ¿no? Más claro que esto es imposible. Esta es la forma más clara de explicarlo. Todo lo que dije está resumido acá. El inner join son los registros que tienen la misma clave acá y acá. El left outer join son los que tienen la misma clave más todos los de acá que no coincidan con alguno de acá. El right outer al revés con los de la derecha. Este es el producto cartesiano y este es el full outer join. Bueno, la sintaxis ahora, ¿no? Para el producto cartesiano es RDD, Cartesian y el segundo RDD. Y esa es la misma sintaxis para todos los joins. El join, el inner join, el inner join se llama join común, es rdd.join y el segundo RDD, ¿sí? Este es el join más típico, el que vamos a usar en general en el 98% de los casos. Esta es la operación de join que tenemos que hacer. Los RDDs tienen que ser los dos de tipo clave-valor, y lo que nos va a devolver es un RDD de tipo clave-valor, en donde el valor es una tupla que tiene en el primer elemento el valor del primer RDD y en el segundo el valor del segundo RDD. Si fuera un left outer join, acá aparecerían cosas que acá tienen nulos, o sea, en el de acá. ¿Está bien? Porque aparecen los que tienen clave igual y aparecen en los dos, más los que tienen cualquier clave y aparecen en este pero no acá. Entonces aparecerían con B, con lo que sea en el registro del primer RDD y con W en nulo, ¿sí? Y en el right outer al revés, B puede ser nulo y W no. Sí. Una sola, todo siempre es una sola tupla. Esta es una tupla de dos elementos, clave y valor. El valor es una tupla de dos elementos. No. Es una tupla donde tiene el primer elemento, el del primer RDD y el segundo, el del segundo. Son transformaciones, no son acciones. Estas son transformaciones. Eso es bueno, que sea una transformación, porque Spark puede no hacer nada, ¿no? Uno dice, ¡ay, Dios mío, un producto cartesiano! ¿No? Bueno, momento, vamos a ver qué hace qué hace la bestia con el producto cartesiano este, ¿no? Dice Spark. Take uno. Ah, uno solo. Bueno, listo, hago este con este y chao, ¿no? Zafé, no tengo que estar 3 horas y media si uno quiere hacer un producto cartesiano para ver un registro, ¿no? No. Entonces, estamos en buenas manos ahí. La clave puede ser una tupla, sí, por supuesto. Si es una tupla, tienen que coincidir miembro a miembro cada elemento de la tupla. Bueno, como detalle de implementación, Spark usa lo que se llama un hash join, ¿sí? Que aprovecha los casos en los cuales uno de los dos RDDs es chico, ¿sí? Cuando uno de los dos RDDs es chico, procesa todas las claves de ese RDD, genera un hash para todas esas claves, y después al procesar el RDD grande, hashea la clave y se fija si coincide con alguno de los hashes que tiene del RDD anterior, ¿sí? Entonces, esto es equivalente a tener el primer RDD del chico en memoria, ¿sí? Y hacer una única pasada sobre el RDD grande, ¿está bien? O sea, en general necesita hacer una única pasada sobre el RDD más grande y el otro tenerlo en memoria, y lo que hace es obviamente hashear las claves para no tener que ir comparando, ¿no? Pues si no, tenemos una clave del segundo RDD y para ver si coincide con alguno tengo que recorrer el primero n veces. Para evitar hacer eso es que usa el hash, ¿sí? Bueno, esto es lo que se llama un hash join.
Para nosotros es transparente cuando uno pone un join, pero es importante que sepan lo que Spark hace internamente para saber en qué casos el join está bien, digamos, es legal, ¿no? Va a terminar todo bien y en qué casos se puede complicar, ¿sí? O sea, en principio, el único proceso que tiene que hacer Spark es levantar el primer RD de memoria y el otro recorrerlo linealmente, ¿sí? Si el problema es tan grave como tan grande sea el más chico de los dos RDDs, ¿no? O sea, si los dos RDDs son más o menos parecidos, ahí ya estamos en una operación complicada, ¿sí? Porque hay que levantar, alguno de los dos hay que levantarlo todo y hashearlo todo para tenerlo en memoria y eso puede ser costoso. Bueno, ¿preguntas? Está bueno, ahora pueden hacer joins de RDDs, es poderoso esto, ¿no? Ya estamos haciendo cosas que ya pueden ir y competir con el que hace cosas en SQL y decir, yo puedo hacer estas cosas y vos no tanto, ¿no? Ahora ya estamos pudiendo hacer casi cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar de la famosa operación de caché, que ya mencioné varias veces, pero ahora vamos a formalizarla un poquito más. Cuando nosotros cacheamos un RDD, le estamos diciendo a Spark, este RDD lo vamos a volver a usar, ¿sí? O sea, lo vamos a usar más de una vez en dos procesos diferentes. Entonces, es algo así como decir, yo tengo un RDD1, transformación, 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 y lo cacheo. Y después, a este resultado lo puedo usar para distintas cosas. ¿Está bien? ¿Qué hace Spark acá? Como esto lo tiene cacheado y en memoria, entonces esto lo va a aplicar a esto que tiene cacheado y esto acá. Si ustedes no ponen este caché, esta acción dispara toda esta secuencia de transformaciones. Y esta acción dispara otra vez toda la secuencia de transformaciones, ¿sí? No lo guarda si ustedes no le piden. O sea, cada uno de esos dos reviews va a hacer todas las transformaciones dos veces, ¿sí? Sí, esto sería RD2, sí, gracias. Sí. Después lo cambio. RD2 es el resultado de hacerle unas transformaciones a RDD1. Acá tendría que ir a RD2, sí. No, en general el caché no tiene problema. Pues el caché no le dice a Spark en dónde callar el RDD. O sea, Spark puede decidir si callarlo en memoria, en disco, o parte en memoria y parte en disco. Eso es lo bueno de esa operación, ¿sí? Son los tres modelos de persistencia que tiene Spark. Disco, memoria o disco y memoria. Y eso lo va a decidir según el tamaño y los recursos que tenga. Para nosotros es transparente y está muy bueno que así sea, ¿sí? Pero lo que se tienen que acordar es el tema de la bifurcación, ¿sí? Cuando hay una bifurcación en nuestro proceso, ¿sí? Que vamos a usar el mismo resultado intermedio para dos cosas, ahí lo tenemos que cachear, ¿sí? Es probable que yo me lo olvide en el camino de los ejemplos que hago. Ustedes me dicen, che, esto no había que cachearlo, pues estamos haciendo todo otra vez, y ahí lo hago, ¿sí? El caché no es ni una acción ni una transformación, es una directiva, ¿sí? Map lo hace únicamente, es lazy, lo hace únicamente al hacer el reduce. ¿Está bien? Sí. Sí. Pero es importante para no rehacer, lo que tienen que saber ustedes es que si no, tiene que rehacer todas las transformaciones por cada vez que lo usen, ¿sí? No se acuerda Spark las cosas, salvo que ustedes le digan, acordate de este resultado intermedio, pues lo voy a usar varias veces, ¿sí? Va a usar, en el segundo reduce ya todo esto lo va a tener cacheado, entonces simplemente va a usar este resultado final. Si no, tiene que hacer todo otra vez, todo este map, todo lo de acá lo tiene que volver a hacer. Esto voy a pasar muy rápido. Bueno, encontré cosas más divertidas para hacer. En el notebook que ahora les voy a mostrar, hoy tengo dos notebooks para mostrarles, les voy a mostrar cómo definir una matriz en un RDD y cómo hacer una multiplicación entre una matriz y un vector, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y para qué diablos quiere uno multiplicar una matriz y un vector? Pero hay muchísimos algoritmos que con esto ya, a partir de ahí, pueden desarrollar todo el algoritmo completo, ¿sí? Bueno, y el segundo notebook que vamos a ver hoy es sobre procesamiento de logs, ¿sí? Que les había dicho es un caso muy usual. Esto me está poniendo... Bueno, sobre procesamiento de logs, que es uno de los casos más típicos para uso de Spark, pues los logs crecen casi de forma descontrolada, ¿no? En general uno se encuentra por ahí, tengo
estos 5 días de trabajo junté 25 gigas de logs. ¿No? Y uno dice, ¿cómo hizo? Juntar 25 gigas de logs. Bueno, los servidores, los web servers especialmente hacen eso, ¿sí? Generan... piensen que en un web server cada transferencia, cada HTTP, cada request, cada cosa genera una entrada en el log que es texto y ocupa lugar. Y obviamente si no lo guardan comprimido, eso ocupa un montón de lugar. Y si lo guardan comprimido, no lo usan nunca más. Bueno, los logs comprimidos es lo mismo que tirarlos a la basura, pues jamás los van a usar. Ustedes ven un log zipeado, es como si espacio tirado a la basura. Nadie jamás desipea algo para después usarlo. Bueno, y al ver este notebook de procesamiento de logs, les voy a presentar una pequeña abstracción. Ustedes van a decir, ¡ajá! ¿No? Esto me lo tenían escondido. Que es cómo evitar el tema de tener que andar accediendo a los elementos de un RDD como de tipo X sub 0, sub 1, sub 0, sub 1, sub 2, sub 1, ¿no? Que yo les dije que era algo importante. Es muy importante para saber lo que uno está haciendo, pero tenemos una abstracción un poquito mejor, ¿no? Entonces, ahora que ya saben ustedes hacer el sub 0, sub 1, sub 1, sub 1, sub 2, les vamos a presentar una forma más fácil de hacerlo. Los rows que son una abstracción de lo que es cada registro de un RDD, ¿sí? Uno puede decir que cada registro es un row, y el row tiene una estructura que son n campos, donde cada campo de ese row, de ese registro, tiene un nombre. Entonces, en lugar de hacer x sub 1, hago x.nombre, ¿sí? x.fecha, x.date, x.name, x.ip, ¿sí? x. Lo que sea me da el valor de ese campo, ¿sí? Para ese registro. En lugar de hacer x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, uso directamente el nombre que le doy a ese campo. Esta estructura la vamos a usar para procesar nuestros logs y poder hacer algo de tipo log.date en lugar de usar log sub 4 y acordarnos que el cuarto campo del log es la fecha, ¿no? Porque si no el código se empieza a poner medio difícil de leer, ¿no? Cuando uno dice si log sub 4 es mayor a 6, ¿no? ¿Y qué era log sub 4? ¿No? ¿Y por qué puede ser 6? ¿No? ¿Y qué es lo que estoy comparando con qué? ¿No? Entonces si uno dice log.date mayor a una cierta fecha, ya sabe que estamos haciendo una comparación de fechas. Bueno, este set de datos, vamos a usar un set de datos público otra vez, que es un log de un Apache de la NASA, ¿sí? Entonces, cualquier set de datos público de un web server sirve. En general el formato es el formato CFL, que salvo que lo hayan modificado ustedes, debería ser el mismo formato de log que tiene casi cualquier web server, ¿sí? Los campos, digamos, que tiene ese log son los campos estándar que tiene el log de un web server, así que vamos a tratar de hacer cosas con ese set de datos. Bueno, y ahora les voy a presentar entonces los dos notebooks que vamos a usar hoy. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Van bien con la API? ¿Van? Sí. Ahora lo vemos. Ahora lo vamos a ver acá. Bueno, primero les voy a presentar rápidamente este notebook, que en este notebook simplemente lo que hice fue poner algunos ejemplos. ¿Se ve bien? ¿El tamaño está bien del texto? Tienen pantallas en los costados, sí. Sí. Arriba no, en el techo no hay. Pero próximamente va a haber una pantalla gigante en el techo y todos van a poder mirar así como en el planetario. Estaría bueno, ¿eh? Sí. Bueno, acá lo que hice es simplemente poner ejemplos de algunas de las transformaciones y las acciones para que las puedan repasar y para que se puedan meter a jugar con esto y hacer ejemplos y cosas, ¿sí? Uno dice, se me ocurrió una forma de hacer algo, bueno, entra acá y puede editar y hacer lo que quiera, y como acá no hay ningún set de datos ni nada, lo puede usar como quiera. Fíjense, por ejemplo, que los datos los estoy definiendo como una lista en Python. ¿Ven esta lista acá? Y después uso este método parallelize, que toma la lista y una cantidad de particiones y me devuelve un RDD. Este distData es un RDD, ¿sí? ¿Se ve? O sea, esto sirve para debuguear. Uno arma una lista en Python y dice, bueno, ahora armame un RDD con esta lista. Entonces con eso uno puede jugar y procesar cosas y ver qué es lo que pasa sin tener que usar un set de datos real, ¿sí?
O sea, uno se puede armar una lista que tenga los registros en el formato en que van a venir sus datos reales y hacer ejemplos y ver esas cosas. Bueno, justo el primero, tal vez el más difícil de todos, que es map partitions. Map partitions, le vamos a pasar esta función ABI, que lo que devuelve es la suma, ¿sí? O sea, ABI toma una lista y devuelve una suma. Entonces veamos qué pasa acá. Claro, devuelve una lista con la suma. Sí, muy bien, devuelve una lista con la suma, porque map partitions tiene que recibir un iterable y devolver otro, por eso devuelve una lista. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Tratemos de descubrir qué va a pasar. Este RDD que tiene 3 elementos lo voy a partir en 3, ¿no? Entonces, en teoría, la primera partición debería tener, no sé, 1, 2, 3, 4, la otra 5, 6, 7, 8, 9 y la otra esto, ¿no? En principio, debería ser algo así. Entonces, cuando yo hago un map partitions pasándole la suma, me debería sumar la suma de cada partición, ¿no? O sea, algo de tipo 10, esto, bueno, y esto. Bueno. Veamos. Ahí está. 26 y 55. ¿Ven? Acuérdense, Shift Enter, para los que todavía no usaron el notebook que tienen en la instancia. Si todavía no lo usaron, este es un lindo notebook para empezar, para probar acciones y transformaciones y demás, y después ya se largan a hacer lo que quieran, ¿sí? Acá, este es el notebook para jugar, el sandbox, llamémosle playground, ¿sí? O sea, como quieran decirlo. Bueno, veamos el siguiente, sample. El RDD es el mismo, thisData, tomamos un muestreo sin reemplazo y del 20%. ¿Qué deberíamos tener acá? Esto tenía, ¿cuántos registros son acá? ¿12? 13. Bueno, debería haber un 20% de 13, ¿no? O sea, algo así como 3 registros, tal vez, ¿no? A lo mejor 2, a lo mejor 3, a lo mejor 4, ¿no? Algo así. Y ahí está, ¿no? Eligió el 2, el 6 y el 8. Sí, si lo vuelvo a correr va a tomar otro porque es un muestreo al azar. Por ejemplo, nada. O 1 y 9. Claro, el collect transforma el RDD en una lista en el driver. Es algo que nunca tienen que hacer, salvo que estén seguros que todo el RDD entra en memoria, que es absolutamente manejable, ¿no? Por ejemplo, si acá le pongo true, ahora va a ser con reemplazo. Vamos a cambiarle esto a la mitad. Y ahí está, ¿ven? 2, 7, 8, 11 y 11. Y 3, 5, 6, 9, ¿no? Ahí tenemos otro, bueno, sí. ¿Qué cosa? Sí. Con reemplazo quiere decir que toma al azar uno con probabilidad 0,5 y después, o sea, cada uno tiene probabilidad 0,5 de entrar, pero puede entrar el mismo. O sea, vuelve a la bolsa de cosas de donde salen las cosas. Existe la posibilidad, sí, pero con una probabilidad baja, digamos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, podemos hacer muchos de estos, pero no sé, qué sé yo, ¿no? Etcétera, ¿no? Uno dice, ¿por qué? No sé, uno se divierte haciendo estas cosas, ¿no? Es como que es algo raro que tenemos nosotros los que programamos y nos gustan estas cosas. Uno dice, uy, hice un muestreo al azar, a ver, otro. Sí. Sí. No, porque es la mitad, pero ese muestreo es al azar. O sea, podría darte todo el RDD o podría darte nulo, podría darte vacío también. Es la probabilidad. O sea, en general, si vos haces esto millones de veces, el promedio de la cantidad de elementos de tu muestreo es la mitad de elementos del RDD original. Pero es el promedio, es el valor esperado, la esperanza. ¿Está bien? Lo cual no quiere decir que un muestreo no pueda traer con todos los elementos o con uno solo. Lo cual pasa con una probabilidad muy baja, ¿sí? Uno no tiene que decir, tengo un RDD de 20 millones de cosas, hago un muestreo del 0,1% y a lo mejor me trae todo y explota. No, bueno, o sea, ¿no? Es como tirar una moneda 20.000 veces y que salga las 20.000 veces cara, ¿no? Eso es posible, pero no es probable, sí. Sí, porque quién sabe qué estrategia usa Spark para decidir de dónde sacar las cosas y le puede pasar una cosa o la otra. En definitiva, no es algo que se tenga que preocupar. Cuando los datos son 6,
todo parece medio patológico, ¿no? Uno dice, esto no está andando bien, pero cuando los datos son 20 millones y uno toma el 1%, en general es el 1% con una probabilidad muy alta. Bueno, acá tenemos un ejemplo de distinct. ¿Qué tenemos acá? RDD1, unión, RDD2. Ah, perdón, acá tenemos unión e intersección. Tenemos un RDD con los números del 1 al 13, una lista que generamos un RDD, y otra lista con los números del 10 al 18, hacemos una unión y hacemos una intersección. Entonces, la unión que debería darnos... Todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y la intersección debería darnos 10, 11, 12 y 13, ¿no? A ver. Efectivamente, ahí está. Fíjense que nos da 12, 13, 10 y 11 porque el RDD no tiene orden, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Es un RDD, uno le pasa una lista y Spark lo distribuye como quiere. Por eso cuando uno le devuelve el resultado, el orden puede ser cualquiera. El RDD no tiene ningún orden. Bueno, y ahora hicimos la unión y hacemos un distinct. ¿Qué debería pasar? Deberían desaparecer los repetidos. Y mágicamente acá están nuevamente en cualquier orden, pero sin elementos repetidos. O sea, esa vendría a ser la verdadera unión entre los dos RDDs. Bueno, acá tenemos un sort by key. Los datos ahora son A65, C19, E32, A14, C11, B18. No, perdón, A65, C19, E32, B18, sí, estaba leyendo el de abajo. Y vamos a hacer un sort by key y un collect. Y ahí están ordenados por clave, ¿sí? Ahí sí el orden no puede ser cualquiera. Ahora sí, aparece primero A, después B, después C, después E. Muy bien. Y acá tenemos un group by key, que es, el RDD es este. Fíjense que tenemos para la misma clave varios valores, en algunos casos. Vamos a hacer un group by key, o sea que con clave A nos van a quedar el 65 y el 14 en un mismo valor. El group by key agrupa en un iterable, ¿sí? O sea que si ustedes hacen un collect de eso, les va a devolver A, Python iterable y una cosa extraña. O sea, no lo van a poder ver, pero va a decir, esto es una A y un iterable. Y uno va a decir, ¿dónde están mis datos, no? O sea, ¿qué hago yo con ese iterable? Bueno, entonces ese iterable lo podemos convertir en una lista con un map, ¿sí? En donde mapeamos nuestro registro X a la clave que da igual y hacemos una lista de lo que es el valor, de X sub 1. ¿Está bien? Esto es convertir cada valor en una lista. Y ahí tenemos el collect. Entonces, acá está, ¿ven? Fíjense que para A nos quedó la lista con 65 y 14. Para C, 19 y 11, E tiene 32 y B tiene 18. Si yo no hago este map, esto es lo que tengo, ¿ven? A, B, C y el valor es un iterable. Esto obviamente no es muy útil para mostrarlo, ¿no? Si uno le quiere pasar esto a una función de Python para hacer algo, está perfecto, ¿no? Uno procesa ese iterable en una función. Ahora, si uno lo está haciendo para mostrar, ¿sí? Para ver el resultado, necesita convertir eso en una lista. Entonces, cuando les pasa esto, ya saben que la solución es hacer un map que convierta esos iterables en listas, ¿sí? Es la forma de subsanar ese problema cuando están probando cosas. ¿Vamos bien? Bueno, acciones. Esta es re difícil, es un count. O sea, hay que contar cuántas cosas tiene ese RDD. Y ese RDD tiene 14 cosas, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es el primer elemento? El primer elemento es 1. ¿Siempre 1? A ver. No, acuérdense que el orden puede ser cualquiera. El orden puede ser cualquiera. Podría devolver otro, pero en este caso está actuando de forma determinística, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda aparecer el 8 como primero, ¿no? Probablemente no lo paralelice porque diga, estos son 13 cosas, paralelizarlo en 3, sí seguro, te dice, ¿no?
Vos tranquilo, haced de cuenta, todo paralizado, acá está todo bien. Sí, está en tres clústeres distintos, vos seguís, te dice, ¿no? ¿No? Eso es lo bueno de Spark, es eso, ¿no? En cierta forma es a prueba de ese tipo de cosas, ¿no? Uno dice, hay que hacer esto, y Spark dice, no, pero por favor, ¿no? Bueno, acá tenemos el take sample. Acuérdense que el take sample recibía la cantidad de registros y no el porcentaje, como en el otro. Entonces, acá tomamos 5 con reemplazo. Entonces, siempre va a devolver 5. ¿Ven? Siempre 5 y con reemplazo podría repetirse. Ahí está, apareció 2 veces el 8. ¿Sí? Si le sacamos esto, ahora siempre van a ser 5 y siempre van a ser 5 distintos. ¿No? Bueno, maravilloso. Y el take order, ya lo habíamos visto en la clase pasada, nos devuelve la cantidad de registros que ponemos en orden. Y acá tenemos el count by key, que es la cantidad de elementos por clave. ¿Ven? Acá esto es un mapa, un diccionario en Python. Para los que estén acostumbrados a Python, así en 3 llaves, es clave, 2 puntos, valor, es la forma de definir un diccionario en Python. Entonces ese count by key devuelve un diccionario. ¿Sí? Acá, no, yo tengo en general abierto en otro tab la referencia del API y lo busco ahí. Sí. Sí, sí. Lo bueno de Spark es que con el tiempo vas a ver que la cantidad de cosas que buscas en la referencia es cada vez menos. O sea, está bastante bien hecho en el sentido de que uno se lo va aprendiendo y cada vez necesitas fijarte menos qué parámetros iban o qué cosas iban. No pasa eso con otras cosas. Hay algunos lenguajes y algunas cosas que uno puede estar meses haciendo algo y cada vez que tiene que hacer algo tiene que fijarse cómo se hace, ¿no? Es el paradigma de Stack Overflow ese, ¿no? ¿No? La gente de Stack Overflow paga para que los lenguajes sean así, para que las APIs sean así y uno tenga que preguntar, ¿no? ¿Cómo sumo 2 registros acá? Ah, no sé, pero a ver. Bueno, joins. Acá tenemos un RDD con A65, C19, 32, 18, A66 y otro con A de A, C de C, F es F y F es la verdadera F. Bueno, a ver, ¿qué debería dar el join? Vamos a hacer esto, vamos a ir haciéndolo uno por uno. Matías me había dicho que para los que contestaban preguntas iba a haber unos premios, pero se ve que me parece que van a ser la próxima. Bueno, este es el join. Fíjense que para la clave A me queda 65 y día, que son los valores de ahí, ¿no? Para la clave C, esos valores, y para las otras claves no hay, ¿sí? Porque E aparece en el primer RDD, pero no en el segundo. F aparece en el segundo, pero no en el primero. Entonces, las únicas claves que aparecen en los dos son A y C. ¿Está bien? Fíjense esta estructura bien, ¿sí? Esto es A de A y esto es A de A, esta otra, ¿sí? ¿Se ve acá? Este es un registro de este lado y otro del otro. Este es uno del primero y otro del segundo, ¿sí? Bueno. ¿Cuál hacemos ahora? ¿El producto cartesiano? Este 14. Ay, Dios mío. No. Ah, no, miren, acá, bug. Ahí. Ah, está. Data estaba por algún lado antes. Existía. Estaba por ahí. Descomento. Vamos a hacer el join. Sí. Ahí está. Ahora sí. Qué susto. ¿No? Había un 14 que no. Cuando Spark empieza a inventar registros, están usando los datos equivocados, están usando otros datos. Muy bien. Bueno, ¿producto cartesiano hacemos? Producto cartesiano debería dar todos con todos. Ahí está. Estos son dos RDDs así pequeñitos, ¿no?
cuando los RDD son grandes, ustedes se imaginarán que esto no es una operación simpática, ¿ven? Es todo, cada uno de A con cada uno de B, cada uno de... y etcétera, etcétera. Bueno, y hacemos el left outer, el otro no, pues ya es todo lo mismo. Vamos a hacer el left outer, deberían ser lo mismo que el join, más las cosas que están en el primer RDD y no están en el segundo. Y acá están, ¿ven? E, que está en el primero, con none, porque no tiene un registro en el segundo RDD. C también y B también. Bueno, ¿estamos con los joins? Fantástico. Bueno, las operaciones con matrices las voy a saltear, se las dejo para que las vean ustedes de tarea. Y ahora vamos a pasar a lo que es el procesamiento de logs. Acá toda esta primera parte del notebook lo pueden ignorar. Lo que hacemos en toda esta primera parte del notebook es parsear el log del formato texto y cargarlo en un RDD. Cosa que no es difícil, pero es un poco molesta, ¿no? Porque hay que ver el formato, ¿no? El formato del log es este. Fíjense, esta es una entrada ejemplo donde tenemos. Esta es la IP que genera el request, o sea, el host, ¿no? Lo que se llama el host en HTTP, que en general es la IP del cliente, pero podría ser también el nombre de un host si eso viene de un servidor con nombre. Después vienen esto que es un user ID y otro campo del usuario que pueden estar en blanco. Cuando están en blanco aparecen estos dos guiones. Después viene la fecha, ¿sí? En este formato. Acá viene entre comillas si es un get o es un o lo que sea, ¿sí? La acción y digamos el target, la URL de lo que estamos pidiendo o lo que estamos haciendo, ¿sí? En HTTP. El código de respuesta. Y este es el tamaño, ¿sí? O sea que esto era 1800, este GIF ocupa 1839 bytes, en teoría, ¿sí? Esto acá estamos diciendo que este IP pidió este GIF, lo encontramos, pues 200 es el código exitoso, y eso ocupó 1839 bytes. Hay que parsear todo esto, que es medio molesto, porque fíjense que no es que está separado por comas o por blancos o algo así, porque acá entre comillas tenemos toda esta parte que hay que separarla después en la parte del get y la parte del otro, ¿sí? Esa es la primera parte del notebook que ustedes lo pueden curiosear, mejorar, optimizar, ¿sí? Destruir a su parecer. Eso es lo que hacemos acá. Y en definitiva acá tenemos que nos quedan 1.000.000 de líneas de este log, ¿sí? Hemos parseado todas las líneas del log exitosamente y lo que nos queda lo llamamos acá parsed logs. Este va a ser nuestro RDD, ¿sí? Perdón, access logs, ¿sí? Access logs va a ser nuestro RDD. ¿Sí? No, lo tenés que hacer a mano en Python, ¿sí? Está hecho con una función de Python que va procesando el archivo de texto, lo va parseando y se lo va... No, se hace enseguida. Vos lo que harías en teoría es, cada tanto, por ejemplo, hacer esto con los logs de una semana y hacerle una unión con el RDD que tiene todos los logs que fuiste acumulando hasta ahora. Entonces ahí tenés todos tus logs listos para procesar con Spark hasta la última actualización que hayas hecho de los logs. Sí. El primer import, por así decirlo, es el que más tiempo va a tardar. Por ahí vos decís, bueno, decido poner todos mis logs en Spark, tenías, no sé, 2 terabytes de logs y por ahí estás 18 horas haciendo el primer import y después ya a partir de ahí seguís. Bueno, acá está el tema de los rows. Fíjense, este es un ejemplo para que vean cómo se define un row. Nombre del campo, valor, nombre del campo, valor, ¿no? Acá tengo un row que tiene como nombre Alice y como campo age 11, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es ver qué formato tienen este access log que generamos arriba y imprimir un row de esto y acá mostrar cuál es el formato, cuáles son los campos que tenemos, ¿sí? Esto es para familiarizarnos con el set de datos. Acá.
es probable que ahí, como yo no he hecho nada antes, esté disparando todas las transformaciones de todo el log y todo lo demás, porque es la primera vez que estoy haciendo un take, me parece, ¿no? Entonces ahí está haciendo todo. Sí, ¿ven? Este es el famoso, el laziness de Spark. O sea, lo que yo hice hasta ahora era una gran mentira, ¿no? No hizo nada. Ahora yo le digo take y dice, ay, quiere un registro, voy a tener que parsear todo, ¿no? Lo voy a tener que parsear y le voy a tener que dar el formato necesario para hacer el take. La otra opción es que se haya caído mi instancia, pero mi instancia anterior tiene recursos infinitos, creo. No, dice Fede. Me mintieron. Bueno, ahora ya va esto, ya está procesando. Ahí está. Sí. Exactamente, sí. Spark dispara las cosas cuando las necesita. Bueno, acá tenemos, este es el ejemplo que hicimos simplemente para que les quede por si ustedes lo quieren definir. Este es un row de nuestro log. Client, ident ID, bla, 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 content size, date time. Estos son los campos que tenemos. El endpoint es la URL esta, o sea, el destino. Host es el primer campo. Fíjense acá tiene un nombre, pero en general es un IP. ¿Cuál es el método de HTTP? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el código de respuesta? Y el user ID, que en general está en blanco, ¿no? Entonces acá lo puse más prolijo para que lo vean. Tenemos un campo host, un campo client ident D, que en general no lo vamos a usar, user ID tampoco, el date time, el método, el endpoint, el protocolo, el código de respuesta y el tamaño, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esos son los campos que va a tener cada uno de los rows de nuestro RDD con los logs. Bueno, ahora hagamos algo con esto. Sí. ¿Qué cosa? No, los nombres no los infiere, los definimos allá arriba en esas funciones. Están definidos por nosotros, sí. Estaban por acá. Acá, ¿ves? Ahí están definidos los nombres. Muy bien. Acá. Bueno, nuestro primer análisis es con el content size, ¿sí? El tamaño de lo que está volviendo el servidor, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a hacer es, todos los tamaños, decimos, es de nuestro access log, tomamos el content size y eso lo cacheamos para volver a usarlo otras veces, ¿sí? Si bien no se tienen que olvidar de cachear las cosas que van a usar, tampoco caigan en cada RDD que hago lo cacheo, ¿no? Porque uno de eso dice, ahí no puede fallar. Pero tampoco está bueno, ¿no? Decir, bueno, yo hago cualquier cosa y la cacheo, ¿no? RDD que pongo, RDD que queda cacheado, ¿no? Traten de tener coherencia, sí. Que libere el caché, ¿puedes destruir el RDD o en general dejarlo y usarlo cuando lo necesites? Pero lo puedes destruir si querés, sí. No, queda. No debería. En principio no debería. Si lo tiene es nuevo, no estoy seguro, pero no estoy seguro. Al menos no lo tenía hasta la última vez. Como lo están cambiando todo el tiempo, no sabría decirte, pero... bien, entonces vamos a hacer un take 1 de esto. Y después lo que vamos a hacer, para ver, esto es simplemente para ver qué tiene, ¿no? Uno hace estos takes 1 para ir viendo este RDD que uno acaba de definir cada vez que hace un mapa o algo, a ver qué formato tiene. Y después vamos a hacer un reduce sumando todos los contenidos, y si esto lo dividimos por el count, ¿sí? Me debería dar el promedio de lo que ocupa un request a este server, ¿no? Pues sumo lo que ocupan todos los requests y divido por la cantidad. Este ejemplo lo puse pues es muy interesante porque si ustedes hacen esto sin cachear esto, este reduce va a disparar este map y este count va a disparar este mismo map. O sea, lo va a hacer dos veces. Acuérdense el tema del count. Uno siempre, el count, uno lo traiciona. Uno piensa que el count es gratis, que es como que el RDD trae la cantidad de registros, pero no. Spark tiene que contar la cantidad de registros, tiene que hacer las transformaciones y contar cuántos resultados devuelve. Entonces, sin este caché, acá se hace dos veces el map. Gracias a este caché, esto se hace una sola vez, ¿sí? Suma y la cantidad ya la tiene acá. Bueno, entonces,
También, el mínimo y el máximo también. Tenemos el mínimo, tenemos el máximo y después tenemos esta función histogram. Esta es una función nativa de Spark. No la vimos hasta ahora, hay muchas que no hemos visto, que crea un histograma y acá lo que le pasamos es la cantidad de buckets que tiene el histograma, ¿no? En mi caso lo he dividido en 100. Ahora vamos a ver qué es lo que queda. Y vamos a revisar qué es lo que nos quedó y acá está. Bueno, este es un registro, acuérdense el take 1, o sea, es un número que tiene 1839. Es el tamaño de un request. El promedio es 17K, más o menos, el mínimo es 0 y el máximo es, ¿esto cuánto es? ¿3 megas? Más o menos, ¿sí? Bueno, eso nos da una cierta idea sobre este servidor, sobre lo que está haciendo. Bueno, y acá tenemos el content size, esta es el histograma, que como podemos ver lo que tenemos acá es que la mayoría de todos los requests son de tamaño muy chiquito, ¿no? O sea, la frecuencia de los requests muy chiquitos es muy alta y a medida que sube el tamaño hay muy poquitos requests de cosas que ocupen mucho lugar. ¿Por dónde estábamos? Por acá. Bueno. Ahora, busquemos cuáles son los datos, cuáles son los endpoints que son más grandes, que ocupan más tamaño, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es crear otro RDD que tenga el endpoint y el tamaño, ¿sí? Teníamos uno que solo tenía el tamaño. Si nosotros fuéramos más inteligentes, hubiéramos creado este ya antes, ignorábamos el endpoint y listo, ¿no? Es lo que uno hubiera hecho. Pero bueno, como lo vamos haciendo paso por paso, hagamos de cuenta que lo anterior no lo hicimos y ahora hacemos este, ¿sí? Eso lo vamos a hacer muchas veces. Van a ver que muchas veces hago 2 veces lo mismo simplemente para que en cada ejemplo quede lo que hay que hacer. Bueno, y queremos cuáles son los 10 endpoints más grandes. Entonces simplemente tomamos cuáles son esos endpoints, ¿sí? Acá fíjense que hay, acá que hay. Tenemos el endpoint y el tamaño, hacemos un reduce by key sumando el tamaño, con lo cual me va a quedar para cada endpoint el acumulado de la suma de todos los tamaños de ese endpoint, y hacemos un take order de 10, ¿sí? Eso me devuelve, un take order de 10 me devuelve una lista de 10 cosas, ¿sí? Acuérdense que take y collect devuelven una lista de Python. Un detalle importante, cuando ustedes hacen un take de 1, les devuelve una lista de un elemento, no un elemento. Entonces hacen un take de 1 y esa lista, eso se llama X, tienen que acceder a X sub 0 para ver el contenido. Porque a veces uno se olvida de eso y le da algún error de sintaxis o algo así, ¿sí? Siempre devuelve una lista de registros, incluso cuando es uno solo. Cuando es uno solo le devuelve una lista de un registro y no un registro ya individualmente. Entonces hacemos ese take order. First también devuelve, creo que una lista de 1 también, sí. El reduce by key suma, sí, acumula. No, acá el reduce by key lo que está haciendo es, de XY me quedo con X, que equivale a ¿qué cosa? A eliminar los repetidos. ¿Sí? En realidad no es que equivale a eliminar los repetidos, es que me quedo uno solo. O sea, si hay un endpoint, si los endpoints tienen más de un tamaño, no sé, porque cambió, por ejemplo, un mismo GIF que lo cambié y tenía 2 tamaños, me quedo uno de esos 2 tamaños. Cualquiera, ¿está bien? O sea, es simplemente para hacer una estadística de esto. Es para evitar ese caso que, en teoría, cada URL, cada endpoint debería tener un tamaño, ¿no? No debería haber 2. Pero por las dudas que hubiera más de uno, hago un reduce by key en donde de XY me quedo X. O sea, eso que equivale a de toda la lista quédate uno de todos esos valores. ¿Se entiende esa idea? Es simplemente por... Ni siquiera sé si hay más de un valor para algún endpoint. Es solo por precaución. Bueno, y esto me devuelve, este big endpoint es una lista de Python que acá proceso con este for para imprimir cuáles son esos. Entonces, ya lo corrí, quedó acá arriba. A ver. Ahí está corriendo. Acá están. Estos son los 10 endpoints
ordenados por tamaño, ¿no? Parece que hay este HTML con los reverse domains, es el que más ocupa, son los 3 megas esos que habíamos calculado como el máximo, ¿no? Si ese no tiene el tamaño máximo, hay algo mal en algún lado. Acuérdense que habíamos calculado el máximo de content size, que era ese. Después viene un WAV, que vaya uno a saber qué es. Después viene un STS-71 launch, que quiero creer que es un video del lanzamiento de la misión 71, ¿no? Aparentemente, STS-71 es la misión 71. Un MPG con eso deberá ser el video del lanzamiento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos este gráfico que son para estos 10 y cuánto ocupan, ¿no? O sea, el HTML con esos reverse domains es el que más ocupa, y después todos los videos esos tienen más o menos 1 mega y pico o algo por el estilo. No sé qué video puede ocupar 1 mega y pico, habría que analizar eso. Pensar videitos pequeñitos. Sí. Igual hay que ver de qué año es esto. Puede ser de 1989, no sé. Después lo vemos. Es un set de datos, ¿no? Uno después lo usa con el suyo. Bueno, ahora, contenidos por día, ¿no? Acá lo que queremos es ver por día cómo fue, qué cantidad de contenidos transferimos por cada día, ¿no? Algo que también uno puede querer analizar para ver cómo va variando la cantidad de datos que tiene que transferir por día. Entonces hacemos otro map donde ponemos log datetime, el año, ¿no? Esta es una estructura medio extraña, ¿no? Donde vamos a padear con ceros el año, el mes y el día para que nos quede algo de tipo, no sé, 1999, 0107, ¿no? Con el tamaño, después un reduce by key para tomar los tamaños y hacemos un take order de eso. Entonces el resultado de eso debería darnos la cantidad de bytes que transferimos por cada día. Acuérdense que eran 1 millón de registros y acá está. Este es el total, ¿no? Acumulado de contenido transferido por día. Yo quiero creer que estos serán fines de semana. Sí, ¿no? Esto no sé qué es, 3 y 7, 10 y 7, 17, más o menos. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Vamos todavía, tiene sentido, ¿no? Los fines de semana baja la cantidad de contenido que se transfiere. Bueno, ahora por hora, ¿no? Lo mismo ahora, pero por hora. Uno debería ver algo de tipo de que durante la madrugada baja o algo así, pero es al revés. Habría que analizar cuál es el formato de horas que está o algo así. Sí, a ver qué formato de horas está o algo así, porque esto dio esto, ¿no? Hay un pico muy extraño después de las 12 de la noche, que sí, debería estar en UTC, ¿no? Debería ser algo así, ¿no? UTC, y esto debería estar, no sé, ¿en dónde está? En UTC menos 4. Menos 4, ¿no? Debería ser la costa este de Estados Unidos. Si es UTC menos 4, si es UTC menos 4, las 9, UTC menos 4 son las 5 de la mañana. Puede ser, ahí tiene sentido, ¿sí? Si tenemos la fecha, la hora de la fecha en UTC, esto tiene más sentido. Igual es medio raro porque después vuelve a bajar, ¿no? Acá. ¿No? Es como que hay un pico a la mañana, después la gente hará la siesta, no sé qué es esto. El almuerzo, ahí está, eso puede ser. El almuerzo. Qué cosa extraña, ¿no? Todos almorzarán a la misma hora. Bueno, estos son los endpoints. ¿Cuáles son los endpoints que accedemos más frecuentemente? No por tamaño, sino por cantidad de veces que accedemos. Entonces, a cada endpoint le ponemos un 1 acá, para después hacer el tradicional reduce by key sumando, y el take order, que ya conocen, que tomamos 20 de esos endpoints, y obviamente los ordenamos con menos el valor de esa sumatoria, la cantidad de accesos, para que quede de mayor a menor. Si no, ¿qué? Con un count by key, sí, también. Sí. Ahora lo podemos probar, a ver qué pasa.
Ahí está. Bueno, los 20 endpoints, que más cantidad de veces accedimos, obviamente los logos de la página, logos y más logos. Y bueno, y acá está la misión 69. El STS 69, que aparentemente es el que más accesos tiene de las páginas que tenemos. A ver si hacemos un count by key acá. Bueno, count by key era una acción, así que esto ya directamente nos tiene que devolver. Puedo comentar esto, sí, es una buena idea para no perderlo. Bueno, vamos a ver qué hace. ¡Ah! ¡Nos va a devolver todos! Bueno, ahí está, ¿no? Uno tiene lo que se merece. Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y sigue, y sigue. Bueno. Ahí está. Esto es lo que hicimos. Hicimos el count by key, pero no hicimos... claro, tenemos demasiados keys. Ese es el problema del count by key. Como el count by key es una acción, no tenemos forma de controlarlo. ¿Sí? La forma que lo habíamos hecho antes, con el take order de 20, nos aseguramos de tomar 20. Si hacemos el count by key, son todas las claves. No tengo una forma de decirle solo las 20 mayores. Sí, obviamente la estructura que tiene no es evidentemente la misma estructura que esperamos. Sí, por eso el for está haciendo algo raro. O sea, acá hacemos algo de tipo print top endpoints sub 1 sub C3, no sé, cualquier cosa. Ahí debería quedar algo. A ver. No, es un diccionario, tenés razón. 3 es una clave, entonces así. Pero 3, no, necesito pasarle acá algún endpoint. Barra. No importa, después. Que se estrelle. A ver. Voy a comentar lo que viene después. Ahí está, ¿no? Esa es la cantidad de veces de barra. Entonces, si quisiéramos tener en memoria un diccionario con cada endpoint y la cantidad de veces, el count by key directamente nos devuelve eso. Si queremos hacer el ranking de los 20 más accedidos, probablemente la otra metodología sea más práctica, quién sabe. Bueno, códigos de respuesta. A ver qué códigos de respuesta tenemos. Acá mapeamos el response code y 1 y sumamos. A ver cuántas cantidades tenemos por cada código de respuesta. 200, y suponemos, después de 200 debe venir el 304 o el 404, ¿no? Debería ser o el 301, ¿no? 301 que es el redirect. Sí. Esos deberían ser, digamos, los códigos de respuesta más frecuentes. Bueno, veamos. Y acá está. El 200, obviamente, aparece 940.000 veces, el 304, 79.000 veces, 6.000 veces el 404. Acá le puse los labels. Estuve hasta prolijito con esto, ¿ven? Miren qué lindo que quedó. Me quedó un plot bonito. Bueno, esos son nuestros códigos de respuesta y por ahí nos interesa ver acá cuáles son los 404, ¿no? Entonces hacemos un filter, el viejo y querido filter que vimos la clase anterior, y filtramos las líneas del log que tienen como código de respuesta 404, ¿no? Y después mapeamos el endpoint y 1 y sumamos para ver cuáles son los endpoints que nos dieron 404, o sea, qué contenidos fueron los que yo
alguien quiso acceder y no pudo, ¿no? Es algo así como el ranking de las cosas que en general deberían estar y no están, que está bueno para el que administra el sitio para... Bueno, este README aparentemente 633 veces se quiso acceder y no estaba, este release TXT, este HTML, este ya es más llamativo, ¿no? Acá ya iríamos a ver qué está pasando con esto, ¿no? En definitiva es como para que vean que a partir de los logs uno puede tomar algunas acciones o encontrar una cierta inteligencia en sus datos de hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, y después tenemos los hosts. ¿Quiénes son los hosts más habituales? O sea, de dónde vienen los requests. Esto está bueno para encontrar, por ejemplo, algún tipo de ataque de tipo DOS o cosas por el estilo, ¿no? Si hay alguna IP medio molesta que está todo el tiempo, uno podría buscar, ¿hay alguna IP que siempre pide el mismo endpoint, por ejemplo? ¿No? Eso se los dejo para hacer después como query. Bueno, aparentemente la mayoría de los accesos vienen de nasa.gov, o sea, de la NASA misma. O sea, ellos mismos acceden a su propio sitio, lo cual tiene una cierta lógica. Y después está AOL, ¿no? AOL no sé si sigue existiendo, pero bueno, en esa época AOL existía, ¿no? Acá nosotros encontraríamos lo mismo reemplazando esto por Fivertel y esto por Speedy, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? El proxy de Fivertel y el proxy de Speedy probablemente aparezcan en nuestras listas. No sé si alguno procesa logs seguido y me puede decir si lo que digo tiene sentido o estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, eso es así. Bueno, y acá si quieren pueden hacer ustedes queries que tengan ganas de hacer en base a todo esto. Se supone que con las funciones que vimos pueden hacer prácticamente cualquier cosa con este set de datos de logs. Fíjense que no hicimos nada muy distinto a la clase pasada, ¿no? Agregamos algunas funciones y algunas cosas, pero el estilo de procesamiento es el mismo. Y al respecto les tengo buenas y malas noticias. Las buenas es que eso los ayuda a ya tener una buena idea de cómo procesar esta. Las malas es que eso va a cambiar. Bueno, terminamos entonces, les voy a dar la tarea para el hogar. Antes, ¿qué vamos a ver la clase que viene? La clase que viene vamos a hacer algo divertido. Vamos a hacer algo muy divertido la clase que viene. Vamos a tratar de procesar grafos con Spark, ¿sí? Y para buscar un grafo divertido, vamos a procesar grafos de redes sociales, porque esos son los grafos más divertidos en general. Por supuesto hay otros grafos que son divertidos, ¿no? Uno puede tener en el trabajo, si trabaja en logística, el grafo de toda la distribución de cosas que tienen que hacer y cosas por el estilo, también puede estar bueno y después se aplica lo mismo. Entonces vamos a ver algoritmos para procesar grafos y un set de datos nuevo para ver ejemplos con estos grafos. La cuarta va a ser la clase más difícil del curso, ¿sí? O sea, para los que si hasta ahora venían medio aburridos, la clase que viene se van a divertir. Y si hasta ahora venían bien, la clase que viene no van a estar tan bien, ¿sí? Y eso está bien, ¿no? Porque como uno dice, hay que salir del confort, ¿no? Y llegar hasta donde uno dice, bueno, a partir de acá ya no entiendo nada, eso es bueno igual, no es malo, ¿sí? Llegar a un momento y dice, ahora me perdí, ¿sí? Entonces, vamos a intentar ver hasta dónde llega cada uno de ustedes, porque vienen muy bien. Vimos que estuvieron haciendo los ejercicios, algunos y demás, hacen buenas preguntas, van siguiendo todas las clases, entonces vamos a hacer un apriete de tuerca y vamos a empezar a ver cosas bastante más complicadas en Spark, a ver cómo se hacen. Bueno, y la tarea para el hogar, pueden hacer cualquier otra cosa, otra vez, ¿sí? Con el set de datos de logs, si quieren hacer algún query específico que les resulte divertido para analizar ese log que tenemos ahí, lo pueden hacer. Si no se les ocurre nada, fíjense cuáles son los endpoints que más se exceden entre las 20 y las 23:59, ¿no? Que es